Hola, somos Tania Montserrat, Yamilet y Corimaggi, estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel 14, en el sexto A vespertino. Cursamos la materia de temas selectos de Química 2, impartida por el ingeniero José Luis Alejandro Javier. Y hoy venimos a hablarte acerca de las principales biomoléculas. Comenzamos. Carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Los principales alimentos donde se encuentran los carbohidratos son cereales como el arroz, el trigo o el maíz. Azúcares. Se obtienen de la caña de azúcar o de la remolacha y están presentes en la azúcar, la miel, la mermelada o las golosinas. Los tubérculos. Aunque el 75% de su composición es almidón, también contienen azúcares simples. Las legumbres, como los garbanzos o las lentejas, tienen un alto contenido en carbohidratos, entre el 50 y el 55%, además de las frutas y verduras, aunque su contenido en carbohidratos es menor que los anteriores. Existen tres tipos de carbohidratos: los azúcares, los almidones y la fibra. Los azúcares también se llaman carbohidratos simples porque se encuentran en su forma más básica. Pueden agregarse a los alimentos, como el azúcar en dulces, postres, alimentos procesados o refrescos. También incluyen los tipos de azúcar que se encuentran naturalmente en frutas, verduras o en la leche. Los almidones son carbohidratos complejos que están hechos de muchos azúcares simples unidos. Nuestro cuerpo necesita descomponer los almidones en azúcares para usarlos como energía. Los almidones incluyen pan, cereal y pasta, y también incluyen ciertas verduras como papas, guisantes o maíz. La fibra también es un carbohidrato complejo. Nuestro cuerpo no puede descomponer la mayoría de la fibra, por lo que comer alimentos con fibra puede ayudar a sentirnos llenos y hacer que sea menos probable que comamos en exceso. Las dietas altas en fibra tienen otros beneficios para la salud, pues pueden ayudar a prevenir problemas estomacales o intestinales, como el estreñimiento. También pueden ayudar a bajar el colesterol y azúcar en la sangre. La fibra se encuentra en muchos alimentos que provienen de plantas, como frutas, verduras, nueces, semillas, frijoles o granos integrales. La estructura de los carbohidratos es la siguiente: monosacáridos. Son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía, y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN.
Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente, como por ejemplo los polisacáridos. Disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, la lactosa o azúcar de la leche, la maltosa y la celobiosa. Oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. La principal función de los carbohidratos es la energética, pues aportan la energía de más fácil utilización. Cada gramo aporta 4 kilocalorías. La glucosa es la única fuente de energía para el cerebro, que consume alrededor de 100 gramos al día. Los carbohidratos son almacén y reserva de energía en forma de glucógeno, que se moviliza rápidamente para generar glucosa cuando se necesita. Además, los carbohidratos tienen un efecto ahorrador de proteínas y evitan la formación de los cuerpos cetónicos. Por último, forman parte de los tejidos del organismo como el tejido conectivo o el tejido nervioso y de moléculas tan importantes como el ADN o el ATP. Los carbohidratos tienen numerosas funciones cruciales en los procesos metabólicos de los seres vivos. Sirven como fuentes de energía y como elementos estructurales de las células. En virtud de que el monosacárido glucosa es una fuente de energía notable en casi todas las células, se hace gran énfasis en su síntesis, degradación y almacenamiento. Las células se encuentran en un estado de actividad incesante. Para mantenerse vivas, las células dependen de reacciones bioquímicas complejas y muy coordinadas. Los carbohidratos son una fuente importante de la energía que impulsa estas reacciones. Los carbohidratos durante la glucólisis, una vía antigua que se encuentra en casi todos los organismos, se captura a una cantidad pequeña de energía al convertir una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. El glucógeno, una forma de almacenamiento de glucosa en los vertebrados, se sintetiza por glucogénesis, cuando la concentración de glucosa es alta, y se degrada por glucogenólisis, cuando el aporte de glucosa es insuficiente. La glucosa también puede sintetizarse a partir de precursores distintos de los carbohidratos, por medio de reacciones denominadas gluconeogénesis. La vía de las pentosas fosfato permite a las celulosas convertir la glucosa 6-fosfato, un derivado de la glucosa, en ribosa 5-fosfato, y en otras clases de monosacáridos. En esta vía también se produce NADPH, fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido, un agente reductor celular importante. La síntesis y la utilización de la glucosa, el combustible principal de la mayoría de los organismos, son el centro de cualquier exposición sobre el metabolismo de los carbohidratos. En los vertebrados, la glucosa se transporta en la sangre por todo el cuerpo. Como sabemos, los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno.
En los alimentos existen fundamentalmente 3 tipos de lípidos, que son las grasas, también son llamados triglicéridos. Están los fosfolípidos y los ésteres de colesterol. Estos últimos muestran un componente común, que son los ácidos grasos. Entre sus características se encuentra que la principal de los lípidos es que no se disuelven en agua. Esto es producto del carácter apolar, también llamado hidrofóbico, que presenta la mayoría de los lípidos y que entra en conflicto con la característica polar del agua. Pueden ser de origen vegetal o animal, también pueden reservar energía para los animales, tienen fuentes de ácidos grasos esenciales, facilitan el transporte ya que los lípidos necesitan desplazarse desde el intestino hasta el punto de destino, y esto lo consiguen a través de las lipoproteínas. De no ser por las lipoproteínas, el desplazamiento de los lípidos de un órgano al otro se verían interrumpidos. También son solubles en disolventes orgánicos. A diferencia del agua, hay algunos disolventes orgánicos que también son apolares, como los lípidos. Entonces, bajo ese escenario, los lípidos sí pueden diluirse. Se clasifican en saponificables e insaponificables. Los lípidos saponificables se dividen en simples, en complejos y en ácidos grasos. En los simples son compuestos formados por ácidos grasos de diferentes tipos que se encuentran unidos a un glicerol. En los lípidos complejos son polares, es decir, poseen carga. Pueden ser de 2 tipos: gliceridolípidos, aquellos en los cuales todavía está presente el glicerol, y esfingolípidos, aquellos en los cuales el glicerol ha sido sustituido por otro alcohol, como la esfingosina. Y por último se encuentran los ácidos grasos, que es una larga cadena formada por carbono e hidrógeno, que en un extremo está presentado un grupo carboxilo soluble en agua y en el otro un grupo metilo soluble en compuestos apolares. Por otro lado, los lípidos insaponificables son aquellos que no poseen ácidos grasos dentro de su estructura. Este está integrado por una amplia variedad de compuestos naturales, aceites esenciales y las vitaminas. Estos lípidos se dividen en esteroides y eicosanoides. En los esteroides se cuentan la vitamina D, los ácidos biliares, las hormonas sexuales y las hormonas metabólicas, como el cortisol. En los eicosanoides son compuestos derivados de los ácidos grasos eicosanoicos. Estos actúan cerca del sitio en el cual son sintetizados. No deben ser transportados por la sangre para actuar en lugares distintos al de su origen. En su estructura, los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos, que pueden encontrarse libres, aunque normalmente suelen encontrarse formando parte de otros lípidos. Como los fosfolípidos, se caracterizan por presentar el grupo fosfato en su estructura, esterificando con un alcohol. Dependiendo del alcohol, tenemos 2 grupos de fosfolípidos, que son el glicerol o el esfingosina. Glucolípidos son lípidos que presentan carbohidratos en su estructura, formados por la unión de los carbohidratos al de la ceramida. Los isoprenoides se caracterizan por ser derivados del isópreno. A partir de la condensación de varias unidades de isópreno se sintetizan los diferentes lípidos isoprenoides. El retinol o vitamina A1 y el deshidro 3 retinol o vitamina A2 son diterpenos parcialmente ciclados, mientras el fitol es un diterpano lineal. Entre ellos está la vitamina A o retinol. Por otro lado, los esteroides pueden considerarse también lípidos isoprenoides, ya que su estructura está relacionada con la del anillo esterano o cicoplentano. Los esteroides presentan un grupo de hidroxilo en el C3 y diferentes sustituyentes en el C17.
También los lípidos cumplen con las siguientes funciones en el organismo, como es almacenar energía, que esta es para protegernos ante temperaturas muy bajas. También está el soporte estructural del cuerpo, que sirven como materia prima en la construcción de numerosas estructuras biológicas. Otra de sus funciones es el transporte. Ellas se encargan de transportar las vitaminas A, D, E y K, que son solubles en grasas y ayudan a la absorción intestinal. También para regular la temperatura. Esto ayuda a que el cuerpo soporte climas fríos. En su metabolismo, los ácidos grasos de cadena corta penetran la sangre de forma directa, pero la mayoría de los ácidos grasos son resterificados con glicerol en el intestino para formar triglicéridos que se incorporan en la sangre como lipoproteínas, conocidas como kilomicrones. La lipasa lipoproteica actúa sobre estos kilomicrones para sintetizar ácidos grasos. Estos pueden almacenarse como grasa en el tejido adiposo, utilizándolos como energía en cualquier tejido con mitocondrios, utilizando oxígeno, y convertidos en triglicéridos para que vayan al hígado y sean exportados como lipoproteínas. Las lipoproteínas son de baja densidad. Sin embargo, las lipoproteínas de baja densidad obtienen resultados similares a los kilomicrones y acaban por convertirse en proteínas de baja densidad. Después, la insulina estimula los efectos de la lipasa lipoproteica bajo circunstancias de ayuno prolongado, ya que las lipoproteínas pueden también convertirse en cuerpos cetónicos en el hígado. Estos cuerpos cetónicos pueden utilizarse como fuente de energía en la mayoría de las células con mitocondrios. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por unidades estructurales llamadas aminoácidos. Las proteínas están formadas químicamente por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. En menor grado pueden contener hierro, yodo, cobre o magnesio. Son importantes para los seres vivos, ya que para que las células puedan vivir y realizar sus funciones como reproducirse y crecer, necesitan de las proteínas. Características. Existen 20 aminoácidos naturales y 2 aminoácidos sintéticos que sirven para crear diferentes proteínas. Las proteínas se encuentran en alimentos como la carne, que nos proporciona entre un 15 a 25%, el pescado, que su contenido proteico es de 18 a 20%, el huevo nos otorga todos los aminoácidos esenciales. Lácteos. Las proteínas de la leche contienen un alto valor biológico y por último las leguminosas tienen un alto contenido proteico entre el 17 al 25%. Clasificación. Las proteínas se clasifican en holoproteínas y heteroproteínas. Primero vamos a hablar de las holoproteínas o proteínas simples. Son proteínas formadas únicamente por aminoácidos. En ellas se encuentran las globulares, que su estructura es enrollada y compacta con casi forma esférica y suelen ser solubles en agua. Y las fibrosas, estas proteínas fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica, son insolubles en agua. Heteroproteínas o proteínas conjugadas. Están formadas por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico que se denomina grupo prostético. Algunos tipos son glucoproteínas, que son moléculas formadas por una fracción glucídica y una fracción proteica, unidas por enlaces covalentes. Lipoproteínas. Su función principal es el transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. Nucleoproteínas. Son proteínas estructuralmente asociadas con un ácido nucleico. Y por último, las cromoproteínas, que poseen como grupo prostético una sustancia coloreada, reciben también el nombre de pigmentos. Aminoácidos. Son las unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presenta
en la que un grupo amino NH2 y otro carboxilo o ácido COOH se unen a un carbono A, C o también llamado carbono alfa. Las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno H y con un grupo químico variable al que se denomina radical R. Aquí es donde ya varían los aminoácidos. Como podemos ver en la imagen, tridimensionalmente el carbono A presenta una configuración tetraédrica en la que el carbono se dispone en el centro y los 4 elementos que se unen a él ocupan los vértices. Enlace peptídico. La unión de los aminoácidos se realiza a través del enlace peptídico con la pérdida de una molécula de agua. Los aminoácidos se encuentran unidos linealmente por medio de uniones peptídicas. Estas uniones se forman por la reacción de síntesis entre el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. En el enlace peptídico se crea un nuevo grupo que se llama amida. Estructura primaria. La estructura primaria viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica. Los átomos que componen la cadena principal de la proteína son el nitrógeno del grupo amino condensado con el aminoácido precedente, el carbono a partir del cual emerge la cadena lateral y el carbono del grupo carboxilo que se condensa con el aminoácido siguiente. Por lo tanto, la unidad repetitiva básica que aparece en la cadena principal de una proteína es NHC igual a CO. Estructura secundaria es el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos CO y NH del enlace peptídico. Hay dos configuraciones básicas. Hélice. La cadena se presenta como enrollada en un cilindro y la hoja plegada o laminar es una estructura en zigzag casi completamente extendida. Estructura terciaria. Se llama estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. Es la responsable directa de sus propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determinan su interacción con los diversos ligandos. Por último, encontramos la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que asociadas conforman un multímero que posee propiedades distintas a las de sus monómeros componentes. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes, como pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. Funciones de las proteínas. Función estructural. Forman tejidos de sostén y relleno que contienen elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Ejemplo, colágeno. Función de reserva. Cumple una función energética para el organismo. Ejemplo, lactoalbumina de la leche. Función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica como la insulina y el glucagón que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Función de transporte. Transporta oxígeno en la sangre. Ejemplo, hemoglobina. Función defensiva. Crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Ejemplo, trombina. Función contráctil. Facilitan el movimiento de las células. Ejemplo, actina. Función enzimática. Actúan como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Metabolismo de la proteína. La digestión de las proteínas comienza en el estómago. Es aquí donde actúan unas enzimas que las degradan a péptidos, cada vez más pequeños y estos hasta aminoácidos y sus derivados, que van a ser absorbidos por el epitelio gastrointestinal. Los aminoácidos son absorbidos por el organismo mediante un mecanismo de transporte activo. Se absorben por las vellosidades del intestino delgado, pasan a la sangre del sistema porta y se dirigen hacia el hígado, donde una vez allí, muchos aminoácidos quedan depositados un cierto tiempo, pero su destino final será su transporte hacia las células para la reconstrucción tisular. En situaciones extremas, los aminoácidos pueden ser utilizados como fuente de energía. Cuando las proteínas del organismo son degradadas en el proceso de destrucción y reciclaje,
se produce amonio como resultante, el cual será transportado al hígado para formar urea y que será eliminada de nuestro organismo a través de la orina. Las bases nitrogenadas son las que se encargan de darle la especificidad y el carácter básico a los ácidos nucleicos. Se derivan del anillo de pirimidina o del doble anillo de purina, y cada una sigue una numeración específica. Las que intervienen en los ácidos nucleicos son adenina, guanina, citosina, timina y el uracilo. Las características de las bases nitrogenadas son las siguientes. Existencia de dipolos. Todas las bases poseen átomos electronegativos de oxígeno, excepto la adenina, en posición exocíclica o extranuclear, y de nitrógeno, tanto exocíclicos como en el anillo, nucleares. Como consecuencia, son abundantes los enlaces polares, lo que les permite interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógeno, que poseen una importancia capital en la estructura secundaria de los ácidos nucleicos, en especial del ADN. Hidrofobia. La naturaleza aromática de los anillos hace que las bases tengan un marcado carácter apolar, sean hidrófobas y poco solubles en agua al pH celular, cercano a la neutralidad. Disposición coplanar de los anillos. La observación de modelos tridimensionales permite apreciar la coplanariedad de los anillos y de buena parte de sus sustituyentes, asociada con el carácter aromático. Tautomería o isomería dinámica. Los grupos funcionales ceto y amino de las bases están sometidos a equilibrios tautoméricos que afectan, entre otras cosas, a su capacidad de ionización y de formación de enlaces de hidrógeno. Propiedades ácido-base. Todas las bases nitrogenadas son bases débiles, pues sus átomos de nitrógeno, tanto nucleares como extranucleares, se pueden protonar, con valores de pKb comprendidos entre 9 y 10. Absorción de la luz en el ultravioleta. Esta es una propiedad característica de las bases purínicas y pirimidínicas, debida a su carácter aromático. Las bases nitrogenadas son moléculas planas del tipo aromático y heterocíclico, que generalmente son derivadas de purinas o pirimidinas. Las bases nitrogenadas se clasifican en bases púricas o pirimidínicas, siendo las púricas la guanina y la adenina, y las pirimidínicas la citosina, la timina y el uracilo. Los anillos de las pirimidinas son anillos aromáticos heterocíclicos, con 6 miembros y con 2 átomos de nitrógeno. Los átomos son numerados siguiendo el sentido de las agujas del reloj. El anillo de las purinas consiste en un sistema de 2 anillos. Uno es similar estructuralmente al anillo de las pirimidinas y otro similar al anillo imidazol. Estos 9 átomos están fusionados en un solo anillo. El anillo de las pirimidinas es un sistema plano, mientras que las purinas se desvían un poco de este patrón. Entre el anillo de imidazol y el anillo de las pirimidinas se ha reportado un ligero pliegue o arruga. Las funciones de las bases nitrogenadas están los bloques estructurales de los ácidos nucleicos. Entre ellas también está el ADN, pues como sabemos es el material genético de los seres vivos, obviamente usando el código de las 4 bases. También está el ARN, que pues en la célula existen 3 ARNs principales. El ARN mensajero es un intermediario entre el ADN y la formación de proteínas, pues es el encargado de copiar la información en el ADN y llevarla a la maquinaria traductora de proteínas. También están los bloques estructurales de nucleósidos trifosfato. Está el autocoide y también los bloques estructurales de los elementos regulatorios. Estas pues son unas de las funciones que se presentan más en las bases nitrogenadas. El
metabolismo de los nucleótidos está centrado en el anfibolismo de las bases nitrogenadas que los forman. Como sucede con los aminoácidos, en el organismo puede hacerse una separación virtual entre exógeno y endógeno, formándose dos polos metabólicamente independientes. Para el metabolismo de purinas, el anillo purínico se sintetiza de nuevo en las células del organismo, utilizando como materia prima aminoácidos como dadores de carbono y nitrógeno y otras moléculas pequeñas que completan el esqueleto de la base. El metabolismo de pirimidinas es de la misma forma que las purinas. El núcleo pirimidina se forma de precursores diversos. Su síntesis conduce a la formación de uridina.